Pues bienvenidos a nuestra conversación del día de hoy. Después de un break de 2 o 3 semanas, continuamos con nuestras conversaciones acerca del eneagrama. Antes de empezar, me encantaría escuchar y conectarnos rápidamente qué revelación o experiencia han tenido con la presentación o con las conversaciones, lo aprendido del eneagrama. ¿Cómo está Dios utilizando eso para ustedes? No sé si estás hablando a la gente de Facebook o a mí, pero sí estaba pensando mucho en, me ha ayudado mucho a entender a mí mismo y la otra gente. Y desde estos tiempos hasta las últimas enseñanzas estaba pensando, wow, quiero pedir a toda mi familia y mis amigos tomar una encuesta para entender qué tipos son, para podermos entender nosotros mismos mejor. Y es como siento que en realidad es algo, bueno, no es místico, pero es algo interesante cómo es. Las descripciones están más exacto que puedo entender. Sí. Y por eso, sí, me gusta mucho y siento que hay más confianza en mi habilidad a entender mis compañeros. Yo digo, él está hablando como un uno o un dos, o ya, ok, ya entiendo por qué está hablando así. Sí, y las dos cosas que vienen a mi mente, Steve, escuchándote, por un lado, es reconocer que, como en todo aprendizaje, especialmente aprendizaje que tiene que ver con cosas espirituales, con cosas un poco más profundas, no es solamente ciencia. Me imagino que en la ciencia es igual, pero la repetición no es redundancia, ¿verdad? La primera vez que escuchamos, la primera vez que hablamos o conversamos del eneagrama, leemos el eneagrama, hay un entendimiento que es útil, pero no termina ahí, no es completo, ¿verdad? Cuando regresamos y aparentemente repetimos, no estamos en redundancia, no entramos en redundancia. Hay un profundizar del aprendizaje, ¿verdad? Y lo vemos con más claridad, con más sencillez, y es así como aprendemos, ¿verdad? Creo que lo profundo llama a lo profundo, ¿verdad? Yo tengo la misma experiencia, incluso preparando para lo necesario para estas conversaciones. Ha habido un crecer, ¿verdad? En mi propio entendimiento del eneagrama, de mí mismo. Tengo la intención de tomar el test de nuevo para ver ciertos cambios en mí. Esto no es una ciencia perfecta, ¿verdad? Aquí no estamos, pero hay una gran revelación de la personalidad. Y lo otro que viene a mi mente es el uso del eneagrama. Yo he empezado a utilizarlo en consejería. He empezado específicamente a tratar de pedir a las personas hacerlo antes, y es muy enriquecedor para, para la relación, para las personas y para mí, y para la relación de consejería, porque hay una gran apertura de ver, de aprender, ¿no? A veces hay un tipo principal o un número, digamos, un tipo principal, otro tipo secundario, y en medio de eso es como que nos reconocemos, ¿verdad? Hay aplicaciones ahora del eneagrama referentes a equipos, a empresas. Hay mucho trabajo corporativo que se está dando en el eneagrama. Equipos. Y obviamente lo corporativo, pero qué útil es, como tú decías, poder ver y entender. Yo lo he vivido con mi pareja, es un ejemplo, con Julie, mi esposa, el poder entender esas áreas de fortaleza y esas áreas de debilidad, ¿verdad? Que son parte de su personalidad, y verlas desde este prisma. ¿Cuán útil sería esto en equipos, iglesias, por ejemplo, ¿verdad? Liderazgo,
en donde hay diferentes tipos. Y es increíble, a veces no lo pensamos, pero cuando no lo vemos así, no conocemos, a veces pedimos de personas cosas que las personas no nos pueden dar, ¿verdad? Y Sí, es sí. peor, pedimos, a veces exigimos, ¿verdad? Y eso es lo que sucede. Así que eso es lo que viene a mi mente, sí, sí. ¿Y vas a revelar a nosotros qué tipo estás? ¿Eres? Claro que sí, claro que sí. De hecho, hoy Entonces, vamos a hablar del tipo 5. Y yo ah, tengo porcentajes altos o una personalidad alta. Soy un 9, ese es mi sí, característica sí, sí. principal, pero luego soy un 5, soy un 2. Entonces, Ah, 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 tengo qué bueno. muchísimo de los 3 y es Mm, increíble como en ciertas épocas de mi vida me doy cuenta de las bendiciones y de las no bendiciones de cada una. mm, sí, sí. Así que sí, probablemente ahora Mm. hable un poco de esos ejemplos. Pues muy bien, vamos adelante. Lucila, pues siempre bienvenida a compartir y estás con el micrófono en silencio, pero cuando quieras. No sé si me ven, tengo No, curiosidad por... No, no te vemos, pero te escuchamos. ya, ok. Esta vez no estoy del celular, estoy del computador, pero tenía inquietud porque las veces que me he conectado, creí que me veía y resulta que no. Sí, Entonces no, parece que está dañado la la pantalla videocámara. del video. Ujú. Sí, Está viejito el computador, entonces, bueno. bueno, pues muy bien. Yo, pues, a ver qué les comparto. Yo realmente me he desconectado, Marcos, de esta parte. Sabes que no he podido como profundizar mucho, pero sí quiero, me gustaría tomar el té de pronto más adelante, sí. Pero en estas 3 semanas la verdad me desconecté totalmente, no volvía como ni ha habido interés como por mirar qué tipo, cuál sería, vamos a ver, creería yo que está como entre el 5 va, finalizando, y cuando ya termines, diré si se acerca o no se acerca. Pero en el aprendizaje también y en el descubrir y bueno, más que comparar y más como de mirar si esta persona es tal tipo, no he tenido ese proceso de esa oportunidad de hacerlo. Ujú. No hay problema, Lucila. Y sí, el test es útil. Hay muchos tests gratuitos. Hay un test que yo recomiendo que tiene un costo, tiene $10, Ujú. pero normalmente la información que te da es bastante grande. Y yo hago normalmente con las personas que hago Ya. consejería una sesión entera pues para descifrar todas esas cosas, pero No, si lo haría, si lo tomo, lo hago el que tú estás, cada vez que, el que sugiriendo. tú propones para hacer, realmente lo haría a través de eso. No, Sí, 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 no sé. sería útil. Ujú. Pues muy bien, muy bien. Vamos a arrancar. ¿Qué les parece con nuestro reconectarnos con el eneagrama? Y hoy vamos a hablar de otra triada, ¿verdad? La triada de la cabeza o de los pensamientos. Y vamos a hablar de la persona pensadora, el tipo 5, ¿verdad? En el eneagrama. Es bueno recordar y empezar pues, poniendo el contexto, ¿verdad? El eneagrama es simplemente una herramienta para vernos a nosotros mismos. Ese es nuestro contexto. Esto no es magia, esto no es superstición, esto no es lectura de las hojas del té o algo por el estilo. Es una herramienta que ha estado por mucho tiempo y viene conectada con raíces de la tradición espiritual cristiana, padres, madres de la iglesia. Y a pesar de ser un poco complejo y un poco oscuro, diría yo, cuando mismo empezó nadie lo sabe, nadie puede decir este es el origen del enneagrama. Ha sido utilizado, variado, pues sí, pero es una herramienta y la vemos simplemente como eso. Y lo que buscamos ver aquí son características de esta realidad que vivimos todos nosotros, nuestra verdadera identidad, Cristo en nosotros, el diseño de Dios en nosotros y también lo que llamamos nuestra falsa identidad o el no Cristo. Y cuando me refiero a eso es esa identidad o esa personalidad que ha sido formada
o a veces, me atrevo a decirlo, deformada en nuestra primera formación, experiencias y cosas que hemos vivido. Así que tratamos de verlo desde ese punto de vista, entendiendo esa paradoja, ¿verdad? El pasaje que suelo poner es Pablo hablando a los Corintios, dice, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Se refiere a ese velo para ver a Dios. Pues el Señor es espíritu y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Eso es lo que buscamos con el enneagrama. Ver a Dios con más claridad y vernos a nosotros en ese contexto en libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Y de eso se trata. De hecho, el eneagrama y la manera en la que especialmente yo lo uso, no soy ni mucho menos el único ni el primero, es ver de alguna manera ese enfoque de reflejo también de Cristo en nosotros. Esa es la verdadera identidad. Y el eneagrama nos da un excelente contexto para eso. Recordar que el amor de Dios no está en juego, especialmente cuando hablamos de las partes negativas de cada persona. Lo hacemos con una curiosidad sana para aprender. Y también reconocer que nuestra formación o transformación es un proceso constante. Estamos constantemente cambiando. Así que aquí iniciamos hablando de la triada de las emociones, del corazón. Hablamos de la persona servicial, la persona triunfadora, sensible, y hoy iniciamos la triada del pensamiento de la cabeza y vamos a hablar de la persona pensadora, ¿verdad? La persona sabia. Un comentario rápidamente antes de empezar a hablar de la persona, la triada. ¿Recuerden? Hablamos de estos, llamémoslo así, 3 centros de inteligencia que tenemos. Dios nos ha dado, hemos sido diseñados con ellos. El uno es el corazón, las emociones, el otro es el pensamiento, nuestra cabeza, nuestro intelecto y el instinto o esta parte visceral que también nos informa y nos lleva. Estamos hablando ahora de personas que tienen una tendencia a utilizar su pensamiento, su habilidad cognitiva, su intelecto, ¿verdad? Normalmente, en esta triada, la necesidad de las personas es una necesidad de seguridad, por seguridad y protección, una necesidad de entender y de conocer, pero básicamente es seguridad y protección. Recuerden, todos nosotros tenemos, aunque no seamos de la triada de la cabeza, tenemos una necesidad de seguridad y protección, pero las personas en esta triada que se identifican con estos tipos tienen una atención un poco más grande, una tendencia un poco mayor a la necesidad de seguridad y protección, ¿verdad? La tendencia a tomar decisiones de estas personas está basada en el razonamiento. Obviamente, es la teoría del pensamiento. Tienen una búsqueda existencial. La búsqueda existencial es estoy a salvo, estoy seguro. Quiero, de alguna manera, todos buscamos estar seguros, pero estas personas tienen una sensibilidad especial para, para entender la falta de seguridad. Entonces, están normalmente buscando seguridad. La emoción que normalmente activa su falsa identidad, la que tienen una sensibilidad mayor, es el miedo y la ansiedad. Recuerden cuando hablábamos del corazón, hablábamos de la vergüenza y decíamos que la necesidad era por identidad, por ser amados, por ser aceptados, por afecto. Ahora estamos hablando de una necesidad de seguridad, de protección y estamos hablando también de seguridad. Estoy a salvo, ¿verdad? Miedo y ansiedad. Los tipos son las personas del tipo 5, 6 y 7. ¿Ok? Vamos a regresar a esto. No se preocupen, no hace falta entenderlo 100%, pero nos da un poquito un contexto. Pues la persona pensadora, madurez. ¿Qué les parece estos dos pasajes que les pongo aquí, verdad? ¿Cómo reflejan las personas del tipo 5 en su madurez emocional y espiritual el amor de Dios? Mateo 13:54 habla de Jesús y dice, regresó a Nazaret, su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? Fíjense, hay una sabiduría innata que está reflejada en Cristo.
Él tenía la capacidad de explicar las cosas teológicas de maneras sencillas, de maneras claras, de maneras que eran asequibles a las personas. Acercaba el entendimiento. Él no hablaba con términos muy difíciles, ¿verdad? No era como un scholar o como un hombre demasiado educado que utiliza palabras que nadie entendía. Él hablaba con, con una gran autoridad y con una gran sabiduría en términos que todo el mundo entendía. Hacía cosas complejas simples, ¿sí? Y eso era uno de los reflejos de Cristo, es en esa sabiduría, ¿verdad? Otro pasaje, Proverbios 2, versículos 6 y del 11 al 12. El Señor concede sabiduría, de su boca provienen el saber y el entendimiento. Las decisiones sabias te protegerán, el entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. ¿Sí? El libro de Proverbios habla de sabiduría. Y la sabiduría es precisamente lo que la persona 5, tipo 5, la persona pensadora, refleja en su madurez. Recuerden, refleja de Dios, es un don de Dios. Es como quien dice, ¿qué color es mejor, el amarillo o el rojo? ¿Verdad? Pues no lo sé. Los dos son maravillosos, ¿verdad? Pero el amarillo no es el rojo, ni el rojo es el amarillo. De la misma manera, en estas diferentes dones que Dios nos da a las personas, estamos hablando de unas personas que reciben de alguna forma un don de sabiduría. Insisto, todos las tenemos, si todos tenemos sabiduría hasta un cierto nivel y podemos buscarla, pedirla, llorar por ella y cultivarla, pero las personas de tipo 5 han recibido de Dios algo específico. En su madurez, rápidamente, son personas que reflejan la sabiduría del corazón de Dios. Dicho está, ¿verdad? Normalmente son personas que aprecian el conocimiento profundo que los ayuda a vivir, que los ayuda a vivir una vida correcta. Personas que aprecian conocimiento, ¿verdad? Yo me imagino que entre pues esto me lo imagino nada más, entre los, eh, los sabios que fueron a buscar a Cristo cuando nació, había personas que buscaban, apreciaban sabiduría, buscaban conocimiento, ¿verdad? Y lo hacían de manera natural. Dios les dio esa capacidad. A lo mejor ellos fueron del tipo 5, ¿verdad? Son excelentes observadores normalmente y saben cómo hacer simples las cosas que son aparentemente complejas. Tienen un don para hacer eso. Normalmente no hablan primero, sino que observan, ¿verdad? Y observan con detenimiento, observan cosas que otras personas no estamos observando. Están enfocados en ver y entender y en conocer lo que está sucediendo. Y tienen capacidad para hacer simples las cosas complejas. Saben enseñar, obviamente. Muchos de tipo 5 son maestros o están en relación con la enseñanza. Saben investigar, tienen un don para usar pocas palabras para expresar temas complejos. Le saben sacar el jugo a las cosas. Saben reconocer la esencia de las enseñanzas. Suelen ser expertos en su campo de conocimiento, ¿verdad? Sea el que sea, si son mecánicos o si son historiadores, ¿verdad? Y prefieren trabajar solos. Son personas que tienen una tendencia a ir a su propio ritmo, ¿verdad? Y a indagar en su propio esfuerzo. Son personas objetivas, son objetivos y saben mantenerse en calma en situaciones de ansiedad. Es interesante ver que las personas de tipo 5 suelen ser personas estables, ¿verdad? Sin esos altos y bajos, ¿verdad? Cuando hablábamos del tipo 4, hablábamos de altos y bajos emocionales. Hablamos del tipo 5, hablamos de una persona mucho más estable, más observadora, más serena. ¿Sí? Son ejemplos de la madurez de la persona tipo 5. Normalmente son personas también generosas, son personas que, que ofrecen a los demás, nos calman, nos enseñan, ¿sí? Nos enseñan cosas, son nuestros maestros, ¿verdad? La inmadurez de la persona del tipo 5, ¿verdad? Esta es una frase de David Deida. Tú, dice, o retienes tu amor con temor, o brindas tus más preciosos dones. Esto de alguna manera refleja la inmadurez del tipo 5. La inmadurez está especialmente reflejada en su deseo de retener, adquirir, acumular conocimiento
para ellos. Y no solamente conocimiento, sino todo. ¿Sí? Normalmente las personas de tipo 5, en sus experiencias de formación, primera formación, tuvieron momentos de rechazo por no saber algo, por responder de forma incorrecta. Tuvieron una experiencia en la que se sintieron personas que no fueron inteligentes porque no sabían, no tenían la información. Y eso los abochornó, los humilló. Entonces aprendieron a buscar, a prepararse, a ser independientes para informarse bien antes de hablar. Puede ser también lo contrario, tenían este don y al expresar sus ideas con claridad, fueron afirmados, aplaudidos, aceptados. Y eso les hizo unirse más o aferrarse más a estos dones. Normalmente sus experiencias de formación tienen que ver con eso. Normalmente son personas introvertidas, ¿verdad? La mayor parte de tipo 5 son personas que no saben ante las exigencias de los demás. No funciona muy bien en grupo, ¿verdad? En inglés dicen overwhelmed. Se llenan demasiado cuando hay demasiadas personas. Necesitan un poco más de control de su espacio. Prefieren no comprometerse demasiado con los demás. Entonces suelen pasar como personas que están ensimismadas o viviendo en su propio mundo, ¿verdad? Tienen su cueva, como decimos, ¿verdad? Este es el mundo de Marcos. El Marcos va a su cueva y se la pasa ahí. Ahí él aprende y lee y hace lo que él busca y eso normalmente sucede con exageración en la inmadurez de los tipos 5. Se desconectan, ¿verdad? Escapan a su mente en momentos de tensión. Se desconectan e incluso se aíslan de los demás. No aceptan intromisiones en su espacio personal. Yo puedo levantar la mano y decir, hey, yo entiendo perfectamente eso. Eso es lo que me pasa a mí. Tengo bastante de tipo 5 y me doy cuenta que existe este piloto automático en mí que en momentos de tensión lo que yo busco es desconectarme. No quiero hablar. Y necesito espacio, tiempo para procesar las cosas yo solo, entenderlas yo solo. No funciona muy bien ahí mismo, digamos, como dicen, pensando en mis pies, ¿verdad? Necesito pensar yo solo, necesito entender, necesito procesar, yo necesito hacer solo. Y mucho de esto tuvo que ver, en mi caso sí, con experiencias en las que de alguna manera hubo rechazo o fracaso por no haber tenido información, conocimiento o no haber estado preparado, lo suficientemente preparado de antemano. Así que eso genera esa desconexión. Y esa desconexión es dolorosa para ellos, es dolorosa para las personas que están alrededor de ellos, porque de pronto la persona se va. Y a lo mejor no se va físicamente, pero se va emocionalmente. Los tipos 5 somos, yo me uno un poco a ellos, somos personas que nos desconectamos y, y herimos a las personas con nuestra desconexión. Vivimos nuestro mundo, ¿verdad? La información para el tipo 5 es más importante a veces que las personas, especialmente en la inmadurez. No se trata de quién está enfrente de mí, se trata de si dice lo correcto o no, si sabe lo correcto o no. Se trata de lo correcto o lo incorrecto. Y lo hacen porque normalmente la información es más confiable que las personas. De hecho, esto habla también de la inmadurez del tipo 5. El tipo 5 se desconecta de sus emociones porque son complejas y no las puede entender. Dígame, ¿quién puede entender las emociones? Nadie, ¿verdad? Entonces se aferra a lo tangible y a la información, porque la información, 1 más 1 son 2, que eso lo pueden entender, es más confiable y más certero que las emociones. Obviamente, ustedes se pueden imaginar que de tiempo atrás, en su niñez, probablemente las emociones y la información es donde se dio esta. No les fue bien con las emociones, así que se aferraron a la emoción. La información llena el vacío de su corazón y de alguna manera se convierte en un ídolo para ellos. Dedican tiempo exagerado a buscar información correcta que les hace sentirse seguros. Mientras yo pueda entender esto, estoy seguro y me siento bien. Cuando no lo puedo entender, estoy ahí rumiándolo, buscando, y no hace sentido y no me puedo mover. Es difícil aceptar algo que no puedo entender para un tipo 5, especialmente en su inmadurez.
Usualmente, en su inmadurez, los tipos 5 juzgan a los que no saben y pueden convertirse en personas excéntricas, ¿verdad? Se han visto como ese maestro, ese doctor en filosofía excéntrico, se convierten a veces con ciertas en personas polarizadas en sus ideas, ¿verdad? Esto es así, y es así porque esto es correcto y se tiene que hacer así. Han tenido alguna persona así, se tiene que hacer de esta forma porque esto es la forma más eficiente, ¿verdad? Y obviamente eso los hace excéntricos, aislados. Coleccionan, son coleccionistas normalmente, les gusta coleccionar cosas, información, buscar más del tipo, y básicamente lo último tal vez es lo más clave, les cuesta deshacerse de las cosas o dar tiempo a otros, deshacerse del tiempo, es decir, viven con una mentalidad de escasez y probablemente, insisto, esta es la mejor o la más fácil definición de los 5. Vamos a ver más tarde el pecado el quebranto del tipo 5 es el egoísmo, es la avaricia, eh, la mezquindad. Y no es que se levantan a las 5 de la mañana a tratar de ser mezquinos, no es que quieren serlo, de hecho no se ven así, pero acuérdense, la necesidad fundamental de los tipos 5 es estar seguros, y la seguridad viene a través de conocer o de tener lo suficiente y de estar lo suficientemente preparado. Entonces, vivir en un mundo en los que a lo mejor no hay lo suficiente para mañana, los hace empezar a tratar de guardar para ellos lo necesario para mañana, y eso, en ese sentido me refiero a avaricia, no solamente dinero, tiempo. No hay suficientemente tiempo, no voy a tener tiempo para todo, así que no me comprometo a nada. Soy avaro con mi tiempo. Y de alguna manera puede ser incluso conocimiento, porque las personas no entienden. Así que en su inmadurez, esos son los problemas, es un perfil de la identidad de las personas de tipo 5, ¿verdad? Suelen ser rudas, duras, alejadas y, y sobreprotectoras de su tiempo, de su espacio, de sus recursos financieros. Algunos adjetivos que nos ayudan a expandir esto. Recuerden, estamos tratando de ver algo que es bastante más grande para ver, pero estamos tratando de tener ciertas fotos, ¿verdad? Esto. En su verdadera identidad, el tipo 5 es una persona curiosa, perspicaz, interesante, racional, ingeniosa. Es una persona objetiva, observadora, sensata, perseverante, meticulosa, conocedora. ¿Sí? Todas estas cosas son verdad del tipo 5. Reflejan el amor de Dios a través de la sabiduría. En su falsa identidad, es decir, cuando no hay madurez emocional o espiritual, los tipos 5 aparecen distantes, aislados, cínicos, reservados, pasivos, severos, mezquinos, solitarios, tercos, abstractos, autosuficientes, abrumados. Yo añadiría eso, es como que no tienen sentimientos. Porque de hecho las personas tipo 5 son de las personas que más problemas tienen para tratar de conectarse con los propios sentimientos de ellos. Insisto, porque los sentimientos no son fácilmente explicables, uno no puede controlarlos intelectualmente, entonces no confíen en ellos. Los de tipo 5 piensan en sus emociones en lugar de sentir sus emociones. Si les preguntan, ¿y qué sientes? Pues no sé, nada, ¿verdad? Y es difícil, es realmente difícil para ellos. No es que estén tratando de evitar las respuestas, realmente no lo saben. El regalo divino que reflejan una vez más sabiduría y verdad, ¿sí? En el diseño de Dios. Su necesidad esencial es percibir, conocer. Su enfoque es en lo que tiene sentido, en lo correcto. Su tendencia de pecado es la avaricia, la mezquindad. Lo que evitan es no saber o parecer ignorantes. Su mecanismo de defensa es la desconexión y el aislamiento. Y lo que temen es sentirse vacíos, no tener lo suficiente, no estar seguros, no estar preparados. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con este perfil. Mensaje redentor. Dios provee más que suficiente para mí. Ese es el mensaje redentor para el tipo 5. Hay más que suficiente.
hay suficiente, hay conocimiento para todos, hay tiempo para todos, hay recursos para todos. Dios provee, ¿verdad? La seguridad de la provisión de Dios viene de Dios. Ese es el mensaje redentor. Crecen normalmente a través de la generosidad, ¿verdad? Y fíjense cómo es interesante, ¿verdad? La avaricia es la quebranto y la generosidad es, lo que los ayuda a mejorar. Cuando los tipos 5 empezamos a confiar en que hay suficiente, ¿verdad? Para todos y que podemos dar nuestro tiempo porque a pesar de que lo demos ahora, vamos a estar seguros mañana, que Dios va a proveer mañana. Empezamos a crecer en nuestro corazón. También crecemos o crecen los tipos 5 cuando viven en comunidad o abren su corazón. Acuérdense, su mecanismo de defensa es el aislamiento, ¿verdad? El desconectarse. Obviamente, cuando buscamos comunicarnos, conectarnos con las personas, estar con personas, hay crecimiento espiritual. Vulnerabilidad en el mismo sentido. Y la vulnerabilidad de ayudarme, de hacer mi mejor esfuerzo por tratar de entender mis emociones, por tratar de entender, no entender cognitivamente, al menos escuchar, aceptar, permitir las emociones de los demás. Los de tipo 5 normalmente no queremos, no nos gustan las emociones altas ni bajas, ¿verdad? Ni el tremendo salto de alegría, ni el llanto desesperado, porque no podemos entenderlos, no nos sentimos seguros, no sabemos cómo enfrentarlas, no es lógico, no es correcto, ¿verdad? Correcto intelectualmente, eso no ayuda para nada. ¿Por qué llorar tanto? ¿O por qué estar tan contento? Entonces, quitamos los picos de eso y vivimos en el centro de las emociones, ¿verdad? Las personas de tipo 5 crecen también a través de aprender a sentir sus emociones en lugar de evaluarlas, a través de renunciar a tener que conocer todo en detalle. Esto es una tremenda buena práctica para el tipo 5. Es como el sábado. Dejar, no necesito buscarle el centro y la raíz de ese misterio. Puedo confiar que Dios tiene ese conocimiento, que yo estoy bien, yo estoy seguro. Renunciar a la necesidad de información. Hay veces que es una especie de adicción a buscar más. Pues es ahí en donde podemos crecer, es una especie de abstinencia. Y a tener fe en la provisión de Dios, definitivamente. Fe en la provisión de Dios en todo sentido, para ellos, para los demás, para lo que se sabe y para lo que no se sabe. ¿Ok? Conectando un poco, walking con el enneagrama, ¿verdad? Normalmente los tipos 5, el significado de los votos que han hecho ellos, votos negativos de su primera formación, dicen algo así como esto: estaré seguro si soy autosuficiente y me informo bien. No hay suficiente, así que debo ser muy cuidadoso con lo que tengo, con mis recursos. Esa es la manera en la que de alguna manera ven el mundo. Su desobediencia habitual es la avaricia, el aislamiento, la idolización, hacen ídolos del conocimiento y la información. Una buena forma de ponerlo. El impacto en sus vidas suele ser soledad, cansancio, miedo, juicio de los demás. Son normalmente personas que en su inmadurez están desconectados de sus emociones, ya lo he dicho, las analizan en lugar de sentirlas y se desconectan de las emociones de los demás. Mensaje redentor, una vez más: Dios provee más que suficiente. Puedo ser generoso y conectarme con los demás. Ok, un último recuerdo. Este fue un gráfico útil para entender, ¿verdad? Estamos hablando del tipo 5. En la triada de la cabeza, recuerdan que la búsqueda existencial es por seguridad, por protección, por entender, por tener un entendimiento analítico de las cosas. La pregunta es: ¿estoy a salvo? ¿Estoy seguro? ¿Sé lo suficiente para entender que estoy a salvo? Los tipos 5 han recibido dones de Dios. Los dones que tienen son intelecto, enseñanza, tienen dones para solucionar problemas. Realmente son personas muy perspicaces y observadoras. Ahora, esto es lo que sucede. Cuando las personas 5 están centrados en Dios y saben que están seguros,
y saben que Dios va a proveer y a proteger y saben que están a salvo. Y desde ese lugar ellos son capaces de servir con sus dones, su intelecto, su enseñanza. Cuando eso sucede, ellos reflejan la virtud, el fruto de Dios, que es la sabiduría. ¿Ok? Es de centrarse en Dios y permitir que Dios haya llenado su copa. Entonces, los dones son simplemente una especie de alabanza a Dios. ¿Ok? Pero eso no siempre no siempre sucede así. ¿Cómo sucede? Sucede que cuando hay estrés, estas personas, en lugar de ir a Dios para centrarse, en lugar de ir a Dios para que Dios llene su copa, ¿a dónde van? ¿A dónde vamos? Vamos a nuestros dones. Si yo entiendo bien, si yo busco la solución a este problema, si yo encuentro la solución a este problema, entonces voy a estar seguro. Cuando eso sucede, se dan cuenta, es como que ponemos esos dones sobre lo que Dios provee y lo que sucede del uso de nuestros dones es quebranto, avaricia. No hay suficiente. No tengo suficiente tiempo para solucionar todos los problemas, así que voy a solucionar solamente los míos y no me importan los de mi vecino. Que no me vengan con otros problemas porque tengo suficiente solucionando los míos. Ese es el desalineamiento de los tipos 5 con el diseño de Dios. ¿Ok? Pues muy bien. Vamos a parar ahí. ¿Qué les parece? Y a iniciar nuestro diálogo. ¿Sí? Qué claridad, qué pregunta que viene a su mente cuando piensan en el tipo 5. Y me pueden preguntar, tengo bastantes ejemplos personales. Tengo mi ejemplo personal, mi vida, aunque no es mi número principal, tengo bastante sobre el 90%. Tengo 3 tipos del 90%, 9, el 5 y el 2. Entonces tengo bastante de eso. Y tengo también un muy buen amigo que es un excelente ejemplo de un 5. Entonces, de alguna manera, no solamente me veo a mí, sino que en ver a mi amigo he visto el esfuerzo y el trabajo y cómo él ha mejorado o cómo él ha aprendido. Así que, bueno, ¿qué comentarios y preguntas vienen? Gracias, estaba muy claro. Las enseñanzas claros es una habilidad de los 5, dice. Nos enseñaste. Y es interesante, es que estaba pensando en mi experiencia de cama. Solo enfoqué en las cosas que estaba yo más alto en la encuesta. Y que me gusta mucho es estamos examinando todos en este tiempo y solo di cuenta superficial a los otros tipos, pero ya en este momento es interesante que pensé que comparto yo no mucho de los positivos, pero todos de los negativos del 5. Y sentí que tal vez, well, somos quien somos muy interesantemente por la formación física, mental, emocional, la experiencia, pero también la manera que el Señor nos formó. Solo estaba pensando como me gusta mucho la forma de enseñanza y ya quiero, porque soy 7 y quiero compartirlo con todo el mundo. Pero especialmente porque mi hijo Joshua está en 5, lo más alto es 5. Y es un ejemplo de quiero amarlo en la manera mejor que puedo amarlo. Entonces, agradezco mucho estudiándolo, y él, y tú. Pero la pregunta más que me impactó es el uso de la palabra avaricio, y tal vez no entiendo bien, pero no pensé como cuando veo a ti o Joshua, y también unos descripciones que una vez le vi que le vi diciendo que está mucho más interesante
conectado en la información que en el dinero y supuesto en la comunidad y las cosas así. Y sentí que avaricio es algo de dinero y autogloria o algo así. Sí, sí, es excelente pregunta. La avaricia normalmente la conectamos con dinero, ¿verdad? Pero la avaricia, desde el punto de vista en el que está, al menos la utilizo yo en este contexto, y es como la entiendo en la enseñanza del Enneagrama, no es solamente dinero, es una mentalidad de escasez, es una mentalidad de que no hay suficiente. Por lo tanto, hay que guardar, ¿verdad? ¿Cómo dicen? Creo que en México les llaman codos, ¿verdad? Codos, ¿verdad? No, no. Entonces, hay una sabiduría y el estereotipo, y todo esto son estereotipos nada más, ¿verdad? De las personas que tienen mucho dinero, pero no gastan nada, absolutamente. Es una mentalidad, es un entendimiento y es un quebranto se desalinea del diseño de Dios cuando no damos. Bueno, o sea, al final del día no se trata de dar o no, se trata de no creemos que Dios es capaz de proveer. Entonces, en ese sentido es avaricia. No creemos que Dios es capaz de proveer. Yo lo veo, y aquí pues abriendo un poco también mi corazón, ¿verdad? Probablemente muchas personas, mi persona pública no lo ven, porque mi persona pública hacemos todos un gran esfuerzo por mantener una bonita persona pública, ¿verdad? Es diferente de la persona privada. Mi esposa probablemente tiene algunas historias que te podría contar y pues en lo secreto, cuando Dios me hace mirarme a mí mismo, pues yo sé cómo suena exactamente la canción, ¿verdad? Pero hay mucho temor, eh, especialmente en comprometerme con cosas que que digo, me lleno, I get overwhelmed, ¿me entiendes? Me llena de decir, no hay suficiente, no voy a poder ser suficiente. Entonces tengo demasiada preparación, tengo que hacer demasiada preparación para decir sí. Digo sí, no por fe, digo sí porque tengo los recursos para decir sí. ¿Verdad? Entonces es internamente y esa es la manera de ver, ¿no? No sucede todo el tiempo, no es que lo haga intencionalmente, pero Dios nos invita a creer que Dios puede proveer. So, el pasaje que viene a mi mente es Cristo con la multiplicación de los panes, ¿verdad? Y el decir, bueno, pues, ¿cómo podemos darle lo único que tenemos? Ese es el punto, ¿verdad? Es que no hay sentido, Dios no puede hacer más de esto y entonces no lo damos. Esa es la avaricia de los 5. ¿Entiendes? No es que queremos hacernos ricos, no. Es que creemos que si damos no va a haber suficiente para todos. Y porque sabemos, porque hay intelecto, sabemos que es mejor si tú haces lo tuyo y yo hago lo mío, ¿verdad? Y ojo, hay otro pasaje en donde las jóvenes vírgenes están con sus lámparas y con el aceite y dice, dennos, comparte, y dice, bueno, ¿saben qué? No, ¿verdad? No, porque si compartimos no hay para todos, así que vayan, ¿verdad? Entonces hay una realidad, pero hay un entendimiento en esa avaricia, es más que nada una mentalidad de escasez que proviene de una falta de, de fe en que Dios no puede proveer todo lo que necesitamos. Lo tenemos que proveer nosotros. ¿Me entiendes? ¿Te das cuenta cómo se junta el conocimiento y el manejo de recursos y todo esto? Es una realidad. Yo lo veo en mi tiempo. Me cuesta cuando alguien me pide ayuda. Tengo que buscar los tipo 2 y tengo bastante de 2, ¿verdad? Tú eres un 2, ¡pum!, te vas y confías y aquí como sea, ¿verdad? Viene a mi mente, querido amigo que se llama Jorge Cerrito, como sea, yo no sé, Dios va a hacer algo ahí. No necesariamente quiero decir que eso es bueno, lo que quiero decir es que hay momentos de fe en donde yo puedo dar porque confío en que Dios es el que nos provee a todos. Espero que eso sea útil.
excelente. Muchos de nosotros estamos trabajando en nuestras personalidades y por eso es que no nos ven. Es decir, es bueno verlo, ¿no? Pero en mi propio corazón yo sé que me cuesta financieramente, con mi tiempo, con mi compromiso, incluso socialmente. Sí, tal vez esa es la manera más fácil de ver a un 5, ¿verdad? No tengo suficiente energía para todo esto, así que excelente. Lucila. Bueno, yo me acerco un poco al 5 con, con algunas características me estaba autoevaluando internamente y yo, oh sí, esta soy yo, pero esta no soy yo. Entonces hay unas características que sí y hay otras que no. Entonces, para mí, por ejemplo, tengo una inquietud ahí y es la diferencia del manejo de los recursos, el manejo del ahorro. Ajá, Yo siempre tuve claro que nunca iba a sacar prestado, que nunca me iba a endeudar, que no iba, no, en mi mente siempre tuve como claridad que no quería tener deudas. ajá, Entonces, a mí sí me gusta el ahorro. Y si yo sí, tengo la posibilidad de ahorrar, no porque vaya a haber escasez, sino que me trae a la mente de pronto un poco la parte de no, de las hormigas que trabajan y que cuando viene la temporada, pues tienen guardados sus recursos, ¿no? ajá. Entonces, para mí lo asocio así también. Entonces digo, bueno, van a venir épocas en que va a haber escasez o van a venir épocas que también vamos a tener todo. Pero en mi concepto personal siempre me ha gustado el tener ahorro y siempre me ha gustado como esa parte, no porque lo vea como que, uy, no va a quedarse por amontonar, no. Hay momentos en que lo puedo hacer, hay momentos en que no, Ujú. pero ¿qué diferencia hay entre lo que tú explicaste ahorita a Steven y con la parte del ahorro y manejo de los recursos? Bueno, eh, mira, más que la diferencia específica, conceptual, ¿verdad? Ujú, La diferencia es de tipo de corazón. Lo voy a tratar de decir de esta manera. El ahorro es bueno, ¿verdad? ujú. Entonces, hay sabiduría en el ahorro. Por eso están las hormigas en el libro de Proverbios, ¿verdad? Ajá, ¿Te das cuenta? Entonces, ajá, eso el tipo 5 lo sabe, lo trae. El problema no es el ahorro o el no ahorro. ya. El Ujú. problema es, voy a poner de esta forma, ¿quién es el que está ahorrando? ¿Tu verdadera identidad o tu falsa identidad? Ok, ¿Cuál es el motivo del ahorro? ¿Es miedo a no tener suficiente? ¿O realmente es un deseo de sabiduría, en donde tú estás segura que pase lo que pase, Dios está contigo, ¿verdad? ujú, Y esas líneas son difíciles de poner, pero ¿quién sabe la respuesta a esa pregunta? Es cada uno de nosotros, eres tú, ya. Ujú, ¿verdad? ¿Cuál es la motivación del ahorro? ¿Es miedo? Acuérdate que una de las emociones que activa la falsa identidad en la triada de la cabeza es el miedo, es la ansiedad. Entonces, ujú, movidos por el miedo ahorramos. Aparentemente el ahorro se ve igual, ujú, es lo mismo, pero la motivación y el efecto de hacerlo es diferente. ya. Yo recuerdo algo, tal vez esto pueda ser útil, ¿no? Fue una buena experiencia para mí y mi hermano me ayudó mucho sin saberlo. No sé si se lo he contado, pero yo tuve un tiempo en el cual, al principio de mi vida aquí en los Estados Unidos, eh, había cierta sabiduría y eventualmente no en el ahorrar y en el ser frugal, en el ser simple, ¿verdad? Entonces yo recuerdo siempre buscando lo más barato, siempre comprando lo más barato, siempre, y hay cierta sabiduría, especialmente al principio de mi vida en este país, obviamente no está viviendo con poco o tratando de sobrevivir y subsistir. Pero yo tenía mi trabajo y recuerdo que pues sí, ¿no? Tenía teléfono porque tenía que tenerlo, no había teléfonos inteligentes, así que, o de hecho ya empezaban a ver, pero yo tenía el teléfono más barato que te puedas imaginar, ¿verdad? Esa era mi manera de verlo, más barato, ¿no? Y yo creía que así, de alguna manera,
estaba sirviendo a Dios, glorificando a Dios. Había en mí un entendimiento de que el gastar y de que lo material no era algo agradable para Dios. Y eso te empieza a dar una idea de que había algo ahí desconectado, ¿verdad? Conocía la Biblia y todo esto, pero de alguna manera me trataba peor de lo que debía tratarme, ¿verdad? Y compraba cosas baratas en fin, vivía en lo más mínimo, era un minimalista exagerado por algunos años de mi vida. Y recuerdo que un día, estando en Chicago, donde vive mi hermano, él pues estaba de aniversario, ¿verdad? Y, y de pronto vi algo que yo no había visto bien, no había visto completamente. Déjame hacer un paréntesis. En mi primera formación hubo tal vez un despilfarro económico también, parte de mi primera formación, parte de historias de mi familia. La interpretación que yo le di a ciertas circunstancias fue que no fuimos sabios. Mi padre no fue sabio y despilfarró, gastó el dinero en cosas. Entonces te das cuenta, yo venía, ese número 5 se aferró a ser minimalista. Pero cuando vi a mi hermano que no solamente se fue a cenar en un restaurante bonito y caro, yo pensaba así, ¿para qué ir a gastar en un restaurante así? Comida es igual, la cocino yo. Me compro un taco en un carrito de tacos, la comida está rica y es mucho más barata. Eso era lo que yo buscaba. Y yo creí que eso glorificaba a Dios. Pero de pronto vi en mi hermano una fe que yo no podía entender. Al principio creí que estaba tonto, ¿verdad? Pues que es falta de sabiduría tiene, ¿verdad? Que gasta el dinero en esto. Pero había una fe, había un gozo en dar, en hacer algo especial de la circunstancia del aniversario que estaba viviendo. Y no solamente eso, sino que tenía un bonito terno, se compró una bonita camisa y un bonito restaurante. Y wow, yo decía, hay algo aquí que refleja vida. No puedo darte otro esquema. Algo aquí refleja vida y yo creo que Dios me ayudaba a entender. Eventualmente, tuve una experiencia con una computadora, esa fue en el que andaba yo buscando la más barata, se había roto la mía, y yo, "No, la más barata", pero por ahí estaba una bonita. Y es como que pude sentir, sí, realmente sentir, no es que escuché audiblemente, pero sentir la voz de Dios diciéndome: "Marcos, no soy yo el Dios de todas las riquezas, no soy yo el que se gasta tanto dinero en ese atardecer". Yo no sé si dinero, pero es decir, de alguna manera Dios habló mucho y me dijo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Verdad? Sentí que Dios me sacaba de esa mentalidad de minimalismo y de gastar poco y de tener lo más barato. Y no quiero alargarme, pero no puedo explicarte, decidí confiar porque tenía el dinero para comprar una computadora mejor. Y decidí confiar y se lo entregué a Dios. Dije, Señor, pues yo no quiero gastar, no quiero pecar, no quiero volverme un materialista. eh, Pero se lo entregué a Dios y compré la computadora. No te puedo decir cuánto gozo experimenté en tener algo nuevo, bueno, y eso cambió muchísimo mi manera de ver. Le puse un nombre a mi computadora, le llamo hasta ahora Ruth, ¿verdad? Venía un poco de esa redención que yo sentí que Dios había hecho de mi propio entender. En fin, no sé si es esto útil, pero es bueno ahorrar. Hay que hacerlo, hay que enseñarlo, pero es bueno hacerlo desde un centro que es nuestra verdadera identidad, en donde no lo hacemos por temor o por ansiedad o por pasadas experiencias de no haber tenido. Sí lo hacemos porque es sabio, pero así como podemos ahorrar, podemos dar, podemos dar. La generosidad, he visto especialmente en mi amigo, la generosidad ha transformado, ha impactado la vida de las personas que están alrededor de él. Y él es un número 5, bien 5, pero es una de las personas más generosas que conozco. Yo sé que ha sido un proceso para él. Y obviamente en ese proceso Dios lo crece y Dios le muestra que hay más que suficiente. Y la fe se ensancha y crece. Pues muy bien,
Creo que estamos a tiempo. No sé si queda alguna pregunta o algún comentario final antes de orar o de leer nuestra Solo bendición. para 30 segundos voy Sí, a compartir. Que subió conmigo cuando estaba hablando de la avaricia y agradezco mucho. Y después cuando Lucila levantó también este tema de ahorro, que en realidad no es una cosa u otra. Y siempre es abajo de la guianza del Espíritu Santo y el Señor. So, tenemos a ahorrar para ser responsables, pero cuando lo usamos para un excuso a no obedecer al Señor, somos mal. Y la misma en el otro lado. Creo que como soy fuerte, y mi problema es, digo sí cuando debo decir no. Y como estaba diciendo un poco de la registro que dice no cuando debo decir sí, pero estaba pensando juntos, dijiste, en comunidad hay sananza también. así es. Ujú, Excelente, excelente forma de ponerlo. Los dos dicen sí cuando deben decir no. ujú. Los Es 5 así. dicen no cuando decimos no, cuando debemos decir sí, ¿verdad? Y existe esa realidad. Y ojo, en el amor de Dios y en el ahorro se refleja la gloria de Dios, ¿verdad? En preparar, en la sabiduría en general. Y eso es lo que queremos enseñar a nuestros hijos. Pero también se refleja en el dar. Y en el dar, Ujú. a veces en el creer que Dios puede ofrecer más. ¿Cómo nos bebemos ahí? No se trata de ver si es bueno lo uno o malo lo otro. Se trata de estar centrados en Cristo. Y de eso se trata nuestra caminata espiritual. ¿Sí? Muy Yo bien. creo Muy que bien. también, perdón, yo creo que también estamos en momentos de fe, también cuando viene también esa parte, ¿no? De creer por fe y también dar. O sea, también yo pienso que el Señor también nos permite saber pensando, o sea, Él sabe para qué vamos a utilizar pues, porque Él es el dueño del oro, ¿no? Del oro y la plata. Entonces, es como lo que tú decías, la claridad de la intención del corazón. Así es. Así es. Bueno, gracias. Muchas gracias a los dos. Voy a leer nuestra bendición y esa es nuestra oración final. ¿Sí? El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Muchas gracias.